transformados por el precio de la cruz, por lo inmenso de tu amor. No podemos vivir un segundo sin ti, Jesús. Somos transformados al mirarte, Dios. Danos tus palabras, llénanos más de ti. Somos transformados al mirar. Como papá de esta casa me siento honrado por cada hijo que tengo, porque todos los que llegan a este lugar dicen, les doy gracias y gracias a Dios por los pastores que nos ha tocado. Y si eso usted lo dice, pues no es por mérito propio, sino es porque hay algo que Dios profetizó hace miles de años atrás y dijo, yo pondré corazón de pastor, corazón de padre. Y si en un liderazgo que hemos crecido no hay un corazón de padre, todo será simplemente formar discípulos, formar liderazgos muy buenos, pero no vamos a vivir como familia. Yo quiero que abras tu Biblia. Muy buenos días, usted que está a través de la señal en esta mañana. Que Dios esté en gran manera bendiciendo tu vida. Te saludamos desde la ciudad de Trujillo en esta mañana de gratitud. Este canal está siendo de bendición. Y quiero compartir contigo una palabra que hace mucho tiempo empezamos aquí. 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Hoy quiero enfatizar un cambio, una transición de lo que el mover de Dios está haciendo en nuestras vidas. Esta transición ha servido para que tú y yo podamos determinar qué es lo que en realidad Dios quiso desde un inicio, aún en el huerto del Edén, y cuando Jesucristo estuvo en la tierra, lo logró con sus discípulos, y cuando empezó la iglesia, empezó a vivir en esa línea que el Padre ha establecido. Lea conmigo, por favor, 1 Corintios 4:15. Quiero hablar sobre la transición hoy de lo que significa la paternidad de Dios. Vamos a la Biblia. 1 Corintios 4:15. Dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Es un lindo momento, Señor, palabras enternecedoras que escuchamos desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor, de saber de que usted ha establecido su paternidad en esta casa. Y no es mérito nuestro, Señor, es que su presencia está aquí y nos está haciendo vivir como familia. Una familia genuina, una familia que tiene un solo corazón, una sola alma, sobre todo un solo Padre, y ese Padre es usted. Y ha levantado, Señor, pastores en esta casa apostólica conforme a su corazón. Y el corazón suyo, más que ser Dios, su corazón es un corazón de Padre. Y en esta mañana queremos que usted nos hable sobre el fundamento de la paternidad, Señor, visto desde la forma como lo explicó, Señor, el apóstol Pablo. Y cuando vemos, Señor, personas que pasaron en el Antiguo Testamento la gran necesidad de tener un padre. Señor, en esta mañana háblenos, y a todos los que estamos aquí podamos recibir en rema, y el que está conectado a través de la señal, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar sobre la transición de lo que tú y yo hemos vivido. Diga, de discípulo a hijo. Diga fuerte, eso se está grabando. De discípulo a hijo. Eso vamos a hablar hoy. Del discipulado a pasar a un nivel de hijo. Y es lo que va a marcar que la iglesia pueda vivir algo distinto. Quiero que tomes tu Biblia, por favor. El versículo 15 dice, porque aunque tengáis 10,000 años. La palabra años es tutor. La palabra años es maestros, que solamente preparan gente para un liderazgo específico, para un liderazgo que tiene que ser muy notorio. Y la iglesia de Corinto vivió un hermoso tiempo donde fue preparada para distintas etapas.
Si usted nota, ¿cómo es que vivió la iglesia de Corinto? Y escuche esto. Pablo decretó una gran verdad, y una verdad de una realidad, no del reino. ¿Y qué es lo que dijo Pablo? En esta iglesia, en esta ciudad, ¿cuántos años dice que hay? Hay 10,000, es decir, abundaban tutores. Y cuando abunda, escucha esto, cuando abundan tutores, lo único que vamos a provocar que la iglesia se divida. ¿Lo está entendiendo? Cuando abundan los tutores, gente que solo se dedica a establecer liderazgos, discípulos, vamos a provocar que la iglesia se divida. Ejemplo, cuando empieza el capítulo 1 de Corinto, Pablo comienza a reclamarle a la gente, le dice, y ustedes dicen que son unos de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas. La iglesia estaba dividida. Y el mismo Pablo le dice, ¿acaso Cristo está dividido? La iglesia de Corinto experimentó dones. La iglesia de Corinto experimentó la manifestación del Espíritu Santo. Pero lo que abundaba en esa iglesia eran maestros, abundaban tutores, pero no había hombres de Dios parados en el altar que tengan el corazón de un padre. Y cuando hay un corazón de un padre, yo le aseguro algo, la iglesia va a vivir como una familia. Entonces, en esta mañana quiero hablar sobre la transición de lo que es discípulo a hijo. Desde que empezó este ministerio, Dios nos ha movido mucho a hablar sobre la paternidad. Y en esta casa está establecida la paternidad desde que empezó, desde el primer día que empezó el ministerio, Dios nos movió a hablar sobre la paternidad. Y en 6 años Dios ha ido trayendo la revelación más profunda de lo que es la paternidad. Y hoy quiero hablar sobre la transición. ¿Por qué hablar de la transición en esta mañana? Porque a la madrugada hoy me levanté como a las 4 de la mañana, yo ya tenía algo preparado y Dios me dijo, quiero que le hables a mis hijos hoy sobre la transición que ellos están viviendo. Algunos ya son hijos, otros están en la etapa donde están en un momento de transición y quiero que todos estén teniendo el mismo corazón. ¿Cuántos me están entendiendo hoy? Entonces, indistintamente, cada quien está viniendo de una línea, cada quien está viniendo de una cobertura, cada quien está viniendo de un estatus de vida. Pero cuando empezamos a vivir en una casa, necesitamos romper cordones umbilicales, necesitamos establecer que haya un solo padre que tenga para tu vida. Y eso es lo que he ministrado desde un comienzo a todas las vidas que llegaron acá. Cuando el Señor habló a mi corazón el día de ayer en el sueño, me dijo, tienes que volver a reedificar, tienes que volver a reordenar. Y yo dije, sí, Señor, es verdad, hemos trabajado con tantas personas que yo necesito establecer este fundamento nuevamente en esta iglesia. Una de las cosas que entendimos cuando Dios empezó el ministerio y nos entregó la visión de restaurar, dijo Dios lo siguiente, quiero hacerle recordar, cuando uno viene de una congregación, viene con la línea, viene con la doctrina y viene sobre todo con el corazón que nos formaron. Y eso está bueno, diga, está bueno. No nos formaron mal, por el contrario, le agradecemos a Dios por lo que hicieron. Y cuando yo empecé en el ministerio dije, Señor, está bueno lo que me enseñó mi pastor, mi primer pastor. Un anciano de 80, 90 años que me enseñó lo que significaba el amor. Plasmó el amor en mi corazón, vivía así. Un pastor que se preocupó de tal manera que el día que yo estaba enfermo ya estaba ahí conmigo. Me enseñó, yo vivía así. Pero él me dejó a mitad de camino. Lo llevó el Señor. Y luego había levantado Dios otro tipo de pastorado, que ya empezamos a mirar las cosas de otra manera. Y ahora quiero que tomes este término. Aparece no la iglesia donde vengo, sino en el planeta Tierra empezó a haber un cambio de lo que se llama la iglesia moderna. Y en la iglesia moderna nos hemos olvidado de establecer la paternidad. En la iglesia moderna hemos preparado muy buenos líderes, muy buenos maestros, muy buenos hombres de Dios que hablan del reino, pero que no tienen corazón de padre. Y es tan importante entender que cuando queremos hablar de la paternidad no tenemos la autoridad, porque simplemente el que está predicando, el que está hablando no ha cambiado, no ha pasado la etapa de transición de maestro a padre o de discípulo a hijo. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Y de eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Cuando empezó el ministerio, yo recuerdo que uno de ellos, cuando volvimos para este lugar, fue Miguel. Y Miguel venía de una línea doctrinal, Miguel venía de un pastorado. Y el Espíritu Santo lo primero que me dijo, tú tienes que empezar a ejercer lo que yo te he dado. Tienes que romper todo cordón umbilical.
porque ellos no pueden tener 2, 3 padres. Eso no va a funcionar en este lugar, va a causar división. Y yo no quiero que esta iglesia, menos Dios, que viva partida, viva dividida. ¿Por qué se divide la iglesia? Porque cada quien viene con un fundamento. Si tú notas, cuando la iglesia que estaba en Corinto, uno decían que eran de Pablo, otros de Apolos, otros de Cefas, es porque cada quien venía de un padre. Y mejor dicho, cada quien venía de un maestro, que lo único que provocó es formarte de una línea doctrinal. No, yo tengo la razón. No, yo tengo la razón. Pero cuando se establece la paternidad y hay un solo padre, la doctrina no separa, la doctrina une. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, conversé con Miguel y le dije, hijo, este es el transcurrir de tu tiempo. Esta es la transición que has vivido. Ahora, ¿para qué quieres tener la cobertura mía? ¿Para qué quieres estar en este lugar? Obviamente usted me dirá, como buen religioso que éramos, es que yo quiero estar en la iglesia para darle gracias a Dios. No, fíjate que la iglesia no solamente es para dar gracias a Dios, la iglesia es una familia. Diga, la iglesia es una familia. Diga fuerte. Voltea al que está a tu derecha y dile, la iglesia es una familia. Tenemos que entender esto, que la iglesia es una familia. Y en una familia no hay 2 papás, 3 papás, 2 mamás. Eso no existe, eso es anormal, eso no cabe. Entonces quiero que entiendas algo. ¿Por qué es que la iglesia de Corinto empezó a vivir así dividida desde un comienzo? Es porque cada quien tenía un liderazgo que quería imponer cierta línea de autoridad. Y en una casa apostólica no pueden existir 2 padres. Hay un solo papá. Y usted mira, sí, pastor, Dios es el Padre, pero ¿cómo va a manifestar su paternidad si no levanta un pastor, no para formar líderes, no para formar discípulos, sino para establecer la paternidad y que formemos hijos genuinos, hijos verdaderos, que marquen el cambio en esta ciudad de Trujillo? Este video se está grabando. Si tú lo quieres adquirir al final, usted que nos está siguiendo, solo háganos saber con la enseñanza que tiene en este día, la transición de discípulo a hijo. Porque es algo que le he dicho al Señor, quiero que esto se establezca, Señor, en la iglesia y que todos lo podamos entender. Cuando usted llega al templo, yo le felicito por todo lo que aprendió. Yo te felicito, hijo, por todo lo que aprendiste. En una oportunidad dije a uno de los muchachos que había ministrado en este lugar, ¿te gusta tener 2 padres, hijo? Se asombró y me dijo, no, pastor, eso no puede ser. Ah, pero tú estás viviendo así. ¿Por qué me dices eso? Porque un día vienes para acá, me dices pastor, me dices padre. Otro día te vas para tu congregación, le dices pastor, le dices padre. Y yo te voy a poner un siguiente ejemplo. Si tu mami, sin ofenderte, le dije, resultara con otro papá para ti, y él dice, es tu papá, y tú conoces a otro papá, ¿cómo te sentirías? Y me dijo, mal. Pues así hacemos de la iglesia, así hacemos del reino. Venimos para un lugar y no nos identificamos. Cada quien Dios nos establece en algún lugar para que establezcamos el fundamento de lo que es la paternidad de Dios en nuestra vida. Y en esta mañana quiero que entiendas lo siguiente, que tú y yo tal vez hemos vivido pensando así porque solamente hemos tenido tutores. Pablo dijo, abundan. Y en Corinto, que era un puerto, que era una ciudad importante, se manifestaba mucha finanza, había muchas autoridades. Y ese modelo se había metido en la iglesia. Y esa gente, para ejercer funciones, obviamente tenían que ser muy preparada. Cuando habla de Apolos, ¿quién era Apolos? Apolos era un erudito, era un especialista en la palabra. ¿Quién era Cefas? Un hombre que conocía la doctrina. Pablo obviamente era un siervo de Dios. Pero lo que quiero que notes, que Apolos en un momento determina lo que iba a tener la línea de vida para la iglesia. Pero eso solo era doctrina. Y más que doctrina en la iglesia, cuando se establece la paternidad, la doctrina será simplemente el alimento vivencial que vamos a tener. ¿Qué es lo que trato de decir? Que la doctrina, cuando está en la casa apostólica, donde hay un padre, deja de ser un concepto y empieza a ser una vivencia. Estamos acostumbrados a vivir bajo conceptos, que Dios es esto, que Dios hace lo otro, pero no vivimos esa experiencia sobrenatural.
Y Corinto, estaba viviendo esta situación, y donde Pablo le dice en el capítulo 4, porque llegó a ordenar, diga, el Padre ordena la casa. Pablo llegó a Corinto con la autoridad. Si algo tiene un padre ministerial es autoridad. Y a Pablo no le tembló la mano, menos cerrar su boca cuando tenía que determinar: basta ya de que la iglesia esté dividida. Y Dios me trajo en esta mañana como padre que es Él, no para resaltar que tal vez nuestra congregación está dividida, no, sino para fundamentar mucho más que la paternidad está establecida aquí y que todos debemos caminar bajo un mismo corazón, una misma alma, un mismo Padre, una misma fe, como dice el libro de Efesios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hablar de la transición de discípulo a hijo, yo tengo que mirar el entorno nuestro. Yo le dije a Miguel, tomando el ejemplo, Dios ha establecido un padre en esta casa, y él me dijo: yo quiero ser tu hijo. Y le dije lo siguiente: si tú quieres ser hijo, vas a tener que renunciar a algo hoy día. Y me miró sorprendido. Abrí las cortinas, porque detrás de esta cortina tenemos la pizarra acrílica, y empecé a explicarle. Toma asiento, por favor, te voy a explicar lo siguiente. Y le hablé de un cordón umbilical. Un cordón umbilical espiritual que toda persona trae cuando ha sido ministrado en otra casa. Y el Padre tuvo que hacer eso primero conmigo. Yo nací por espacio de 25 años sirviendo a Dios en un solo lugar. Si algo tú tienes que recordar con mucha gratitud y con mucho amor, es en el lugar donde Dios te hizo conocer su amor y su misericordia. Tú, si eres un buen hijo, si tienes ahora un padre que está dirigiendo tu vida, nunca hablarás mal de donde te formaron. Por más que te hayan alineado y no te gustó, tendrás que recordar que ahí Dios te enseñó qué significa el amor de Él. Y es algo que he marcado en esta iglesia. Les he dicho: todos los que vengan de otra congregación tienen que alinearse, tienen que aceptar la paternidad, pero si tú decides quedarte, tienes que renunciar a lo que ha vivido el mundo. Vivir criticando que mi pastor fue esto, que me hicieron eso. Eso no entra en la casa del Señor, porque un verdadero hijo tiene que recordar que no importa si fue una iglesia de estera o un pastor que tal vez no usaba una corbata, pero que tenía un gran corazón y te enseñó cómo amar a Dios. Eso no lo olvidaremos nunca. Yo recuerdo cómo me enseñaron, cómo me formaron. Y tal vez fue muy duro nuestra enseñanza antiguamente. Yo recuerdo que mamá nos llevaba al templo: no te muevas. Nos metía un pellizco: no te muevas, quiero que escuches la palabra. Nos parecía fastidio, pero cuando han pasado los 15, 20 años decimos: oh, gracias mamá, porque si no nos hubieras pellizcado para quedarnos a escuchar la palabra de nuestro pastor, yo creo que la vida hubiera sido distinta. Yo quiero que entiendas hoy que todavía en esta iglesia moderna existen más ayos o existen más tutores que padres. Y la buena noticia es que Dios está levantando su paternidad en cada iglesia, que está dispuesta a salir de esa transición. Yo no quiero formar discípulos aquí, yo no quiero formar un buen liderazgo. Eso va a venir como resultado de lo que tú primero establezcas. Tienes que ser buen hijo para ser un buen líder. ¿Por qué los matrimonios fracasan hoy en día? Porque simplemente no han sido buenos hijos, y el día que se casan simplemente reflejan la mala crianza del hogar. Y no estoy culpando a los padres, sino que es una cultura heredada. Y quiero que notes ahora conmigo lo que te voy a enseñar. En estos solo nos queda 20 minutos. Eso está bueno. Diga, está bueno. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Y retomo lo de Miguel. Le dije: ¿estás dispuesto ahora mismo a romper ese cordón umbilical? Si tú quieres que yo sea tu padre, tienes que cortar con todo nexo. Y vas a empezar a caminar bajo la línea de esta casa. Y me dijo: sí, pastor. Oramos. Y desde ese día él comenzó a decirme: padre. Como muchas vidas que lo han hecho aquí en este lugar. Pero si hay algo que tenemos que seguir enseñando, es que usted no puede estar de un lugar a otro, porque tienes que visualizar que los siguientes 10 años que vienen, si el Señor todavía demora, Dios tiene que establecerte para formar un liderazgo y tú puedas conocer una palabra que hoy vamos a desarrollarla muy fuertemente, y eso nos va a tomar todo el día. La palabra se llama engendrar. Tú no estás aquí simplemente para ser expectante, tú estás aquí para que tengas la virtud
de poder engendrar. Y usted me dice, pastor, pero solo las mujeres engendran. No, hijo, todo el mundo tiene que engendrar aquí. Tenemos que parir hijos. Tenemos que sentir lo que sintió Pablo, con dolores de parto. Por eso ustedes cuando lloro, sufro, porque les he visto parir hijos, les he visto cómo empezar el ministerio. En una oportunidad le dije a Jorge Luis cuando se fue, le escribí un mensaje: te he visto crecer, te he cambiado tus pañales a un comienzo cuando llegaste, he visto tu mala crianza, te he amado desde un comienzo. Y cuando él leyó el mensaje, al siguiente culto volvió y me dijo: de verdad tiene razón, papá. Se fue por razones de familia, está en Piura. Pero sé que él estando en Piura, si nos logras ver, hijo, no olvidarás que te hemos amado como padre. Y estoy convencido que lo que el Espíritu Santo me habló en el sueño el día de ayer, Él estará aquí con nosotros en corto tiempo. Todos los que se fueron por razones de trabajo, por razones de familia, volverán y seremos una familia poderosa. Porque lo que Dios está haciendo en este lugar es extraordinariamente muy bueno. Y empezó un tiempo distinto en la iglesia, donde vamos a detallar lo que vamos a mostrar en esta mañana. Vamos de lleno a la enseñanza. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Escucha esto, Pablo está dando una afirmación aquí. ¿Qué es lo que va a abundar en otras palabras? Porque esto estaba hablando, prácticamente estaba haciendo una declaración, que siempre van a existir más tutores que padres. Ejemplo, mira la sociedad que vivimos. Están llenas los albergues, hijos que no tienen papá. Y esos niños, aunque tengan el tutor que les lleva a la mejor universidad, a gritos se está pidiendo un padre. Los que viven bajo una tutoría, internamente pregúntales, solo menciónales padre, y no van a querer mencionar eso. Se han identificado tanto con su tutor. Mire, hijo, si usted nunca ha tenido un padre, a gritos está clamando: yo necesito un padre. Usted puede ser un buen ministro. Usted que me está oyendo, habrás podido lograr tantas cosas en la vida, pero lo que nunca olvidarás es que has necesitado de un padre que te dé un abrazo, un padre que te aplauda cuando llegabas con las buenas notas, un padre que se siente identificado contigo. Y a lo mejor tengas que derramar tus lágrimas hoy porque todavía sigues diciendo: necesito un padre en mi vida. Hay padres en la casa pero que están ausentes, y que solamente los profesores o el primo o el tío está asumiendo la posición de tutor, pagar estudios, alimentación. Eso no significa ser padre. Padre es otra cosa. Padre es aquel que lo engendró, el que lo formó, y sobre todo el que le puso el ADN en esa vida. Y cuando tienes el ADN, simplemente eres la imagen de lo que es el Padre. Y yo quiero que en esta casa caminemos así. La unción que fluye en mí, la unción que está haciendo que crezcamos cada día, la tengas tú también. Y para que tú lo tengas, necesitas tener lo siguiente: establecer el fundamento de la paternidad en tu vida. Y tienes que entender que yo no estoy aquí para ser tu tutor. Dios me ha puesto aquí para que sea tu padre y te pueda llevar al propósito que tienes con tu vida. ¿Cuántos están alegres por esto? Para poder ser padre, tuve que ser un buen hijo. Cuando yo salí de mi congregación, yo le doy la gloria a Dios porque salí por una puerta grande. Podría haber cometido muchos errores como hijo, pero siempre me sometí a lo que me dijeron mis pastores. Y Dios me formó así. Lloré, me formé, me dejé enseñar, me convertí en una persona enseñable. Y cuando asumí el ministerio, lo primero que entendí: he asumido el pastorado, Señor, pero yo no quiero ser un pastor como el llanero solitario. Eso no existe. Yo de verdad no concuerdo contigo que si tú eres un pastor que ha levantado el ministerio solo y tú nunca tienes a tu lado. Mira, hijo, qué mejor que un pastor pueda entender a otro pastor, pero que es mucho más que un pastor pueda entender a uno que ya tiene una posición mayor, que es padre. Vamos a poder comprender muchas cosas. Y yo le dije: Señor, aquí está mi vida. Pondrás un padre en el ministerio para que me forme. Y yo le doy gracias a Dios porque sé que este video va a ser publicado en la página web. Le agradezco, Padre amado, mi apóstol Javier Loaiza. Pero para que yo llegue a sus brazos de él, él usó al profeta José Luis Loaiza, quien estuvo, y tuve la dicha de conocerlo, fue el que me casó. Me casó él.
estuvo conmigo, lloré en sus hombros, y él fue como el Mardoqueo en mi vida. Fue el que preparó, que estuvo pendiente hasta llegar a presentarme delante de mi apóstol, para que mi apóstol, pasado ya cierto tiempo, me diga: lo que me asombra es tu paciencia, por eso es que te he dado mi cobertura. Yo solo le pedí a papá Javier una sola vez, y él si me está mirando o logrará ver este video, una sola vez le oficialicé, le dije: quiero tu cobertura. Yo no estuve buscando cobertura por todo le dije: apóstol, quiero su cobertura. Y cuando me habló el profeta José Luis Loaiza, me dijo: ¿y qué tipo de cobertura quieres? Pues me dijo, él es un hombre que siempre me habló claro, un hombre de retos que lo admiro mucho. Tienes dos, escoge. ¿Quieres la eclesiástica o quieres solo la ministerial? No, yo no quiero eclesiástica, yo quiero todo, le dije. Yo quiero que ellos vengan, que ustedes vayan y que tengan la autoridad de visitar la casa. No solamente ministren mi vida, sino vayan al altar y hablen a la iglesia, porque somos todos sus hijos. Buena cosa deseas, me dijo. Y pasó el tiempo y mi apóstol, en una fiesta del pacto en el Coliseo Inca, me abrazó y me dijo: quiero darte una noticia. Hoy te adopto como hijo. A partir de hoy eres mi hijo. Me hizo llorar esa noche, ¿ya? Y me dijo: lo que me ha asombrado es la forma como has sabido esperar. Tu silencio, paciencia ha cautivado mi corazón. Y esto es oficial. Esto será ministrado cuando vayas a Lima, y públicamente te voy a honrar de esa manera, me dijo él. Yo lloré mucho. Le dije a la iglesia y todo el mundo alegre. No olvidaremos nunca a los pastores que fuimos a Lima y dejamos de tener tutores para tener padres, si no tuviera la autoridad para enseñarte en esta mañana. Tuve que romper ese cordón umbilical que traía de mi pasado, porque yo tenía todavía un recuerdo de la iglesia donde venía. Quería ministrar como de la iglesia que venía. Tenía la forma de la iglesia que venía. Y yo le agradezco por lo que aprendí. Fue muy bueno para mi vida, pero cuando Dios quiso formarme ya como padre, tuve que empezar a dejarme alinear por lo que venía para mi vida. Tú no puedes establecer la paternidad en algo que ya has aprendido. Necesitas empezar de nuevo. La Biblia dice en el libro de Jeremías que cuando todo se rompe en las manos del alfarero, no importa que se rompen sus manos, porque todo lo que se rompe en las manos de él será mucho mejor. Y ese día que llegamos a Lima fue en diciembre. Tengo el video, cuando usted lo quiera, solo solicite una copia. Eso no va a estar a la venta, eso solicítelo usted. ¿Cómo empezó este ministerio? Y nos llamaron al altar. Y nunca olvidaremos la unción que se desató sobre nuestras vidas ese día. Nosotros predicábamos, sabíamos que sentíamos la unción, porque éramos tutores. Toda mi vida me pasé enseñando la palabra, pero Dios estaba formando en mi corazón. Y ese día nos derramaron el aceite. La redoma de aceite comenzó a caer sobre nuestra cabeza. Y sentí que la unción de Dios comenzó a formar el corazón mío, formando un corazón de padre, estableciendo su paternidad. Por eso es que cuando hablo con mi apóstol le digo: papá Javier, ¿cómo estás? Cuando llego a Lima lo abrazo, le doy un beso y están todos los pastores, está toda la iglesia llena, que a propósito nos vamos en diciembre. Lo abrazo y lo beso, le digo: papá, te extraño mucho. Cuando estoy con el profeta, es un hombre que yo admiraré toda mi vida. Yo te agradezco, papá José Luis, porque eres una de las personas que continuamente sigue las transmisiones. Papá Javier, los amo mucho y los admiro. Públicamente digo esto en esta mañana. Un hijo debe aprender a honrar a sus padres. Lo dijo Juan hoy. Y cuando ellos me dieron la paternidad, me dijeron: creemos en ti. Lo único que dije: hoy le prometo a Dios algo. ¿Qué es lo que vas a hacer tú hoy en este día? No permitiré que el nombre de mi papá Dios y el nombre tuyo, papá, sea deshonrado en el trayecto de la vida. Que todo lo que yo haga solo traiga honra a tu casa. Que cuando yo venga te traiga honra. Cuando donde yo vaya
Y por más que yo crezca ministerialmente y Dios me entregue, como ha dicho que entrega a las naciones, que me va a poner en lugares importantes, siempre diré, yo tengo un Padre. Dios te va a poder levantar donde tú quieras. Lo que sueñes tal vez te lo va a entregar Dios. Pero lo que nunca dejarás de publicar es que tienes un papá. Y hemos crecido así. Y mi apóstol me dice, hoy en día, que es mi padre, continuamente, que hablamos casi todos los días, me dice, me alegro por todo lo que haces en la ciudad de Trujillo. En el Facebook de la iglesia hemos subido las fotos que hemos tenido en la maratónica de oración. Y la pastora Miriam de Suiza escribe y nos dice, de verdad que admiramos mucho su trabajo de ustedes. Nuestro padre Javier dice, me encanta esto. ¿Cómo crees que me siento yo? Él dijo, irán a las naciones. Y esto lo ven en distintos lugares. Esta transmisión sale en distintos lugares. Pero hoy quiero establecer un fundamento en la casa. No quiero que camines como discípulo, quiero que camines como hijo. Y si establecemos eso, te garantizo lo siguiente, que cuando la iglesia camine como familia, venga lo que venga, nada nos va a hacer daño. Por el contrario, nos vamos a preocupar mucho más el uno por el otro. Yo bendigo tu vida que estás aquí en esta mañana. Yo bendigo tu vida que estás conectado hoy. Pero hoy quiero hablarte de lo que significa esa transición. Quiero que vayas rápidamente al libro de Samuel. Solo quiero tomar referencia, no voy a hablar de la historia completa. Hablar de padre es hablar de familia. ¿Estamos de acuerdo? Y la realidad es que más nos hemos dedicado a formar un buen liderazgo y no establecer buenos hijos. Por favor, 1 Samuel capítulo 1. Primero Samuel capítulo 1, versículo 2 dice, y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Ana tipifica hasta ese momento la religión metida en la gente. Escuchen, la esterilidad en Israel era una maldición. Mujer que era estéril sabía que su vida estaba en maldición. Pastores, tutores, que en las iglesias no se establece la paternidad, esos hijos no tienen identidad. Y no vamos a crecer, no vamos a multiplicarnos como familia, porque vas a seguir formando líderes, vas a seguir formando buenos maestros. Y esos maestros, escuche lo que yo logré establecer hace 4 años atrás, enseñé esto y hoy lo voy a volver a tocar. 3 cosas en la vida pasa una persona. Número 1, nivel de oveja. El nivel de oveja, cuando llegas a la iglesia, simplemente vives obedeciendo. Me dice la oveja, ¿verdad? Haga esto, haga lo otro, y solo la oveja está esperando lo que el pastor le diga y lo que tiene que hacer, y camina en obediencia. La oveja, dice el profeta Isaías, que tiene su naturaleza, que es torpe. Está escrito, no es ofensa para usted, está escrito. La oveja es torpe por naturaleza. Por eso es que el pastor tiene un cayado para alinearla, para direccionarla, para que no se salga de redil. Nivel de oveja. Y cuando llegamos a ese nivel de oveja, ya comenzamos a anhelar tal vez algo más, y empieza la etapa de discípulo. Y la etapa de discípulo es conceptos, es vida ejemplares, es conocimiento, es niveles de ascender. Y cuando hablamos de discipulado, comienza esa tendencia a que quién es el mejor, quiere ser el número 1. Mire, en una familia no existen las posiciones que yo voy al primer lugar y que ese está quedando. No, en la familia todos nos miramos por igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando estamos en la posición de discípulo, por eso es que hoy voy a hablar de la posición de la transición de discípulo a hijo. Cuando hemos vivido en la etapa de discipulado, simplemente en la iglesia hemos estado mirando quién es el mejor ministro para colocarlo en el altar y ser el próximo pastor. ¿Ha vivido así? ¿Ha vivido así la iglesia? Esa etapa marcó en las iglesias, tal vez brillantez en conceptos y conocimientos, pero luego provocó
que lo que vivió Jesús, 11 discípulos, escucha esto, 11 discípulos habían establecido en su corazón lo siguiente: nosotros no queremos un maestro, queremos un papá. Y uno solo se quedó en el nivel de discípulo, Judas. 11 discípulos. La Biblia dice en el libro de Juan, Jesús estaba con su Padre y le dijo: Padre, yo te he glorificado en la tierra. Eso es lo que tenemos que decir todos los pastores y padres espirituales: Padre, yo te he glorificado en la tierra. Los que tú me diste, ahora, Señor, le dice: Padre, la obra que me has encomendado ya la terminé. Y él no iba a la cruz. Todavía no había ido a la cruz, pero dijo que la obra ya había terminado. ¿De qué estaba hablando? Simplemente es que dijo a su Padre: ya establecí en sus corazones la paternidad. 11 ya tienen corazón de padre. Que cuando yo me vaya, simplemente el Espíritu Santo va a venir y va a sellar eso, y ellos nadie los va a detener. Si esto quieres que siga creciendo, no podemos quedarnos en el nivel de discípulo. Tenemos que ser corazón de hijo, con un corazón que visualizar que en algún momento vamos a tener que engendrar, vamos a tener que ser padres, y la iglesia va a seguir multiplicándose como creció la iglesia primitiva. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? El siguiente nivel es discípulo. Entonces yo establecí esa enseñanza y que lo retomo aquí. Nivel de oveja, simplemente obedece lo que el pastor le dice. Nivel de discípulo, vas a aprender mucho, escalar posiciones, pero escucha esto: el discípulo traiciona. El discípulo traiciona. Pero el que está siendo discípulo entiende que se siente vacío, que no quiero conceptos, quiero una vida. Entonces tienes que pasar al nivel de hijo. Y en el nivel de hijo, por más que te vayas de la casa, aún siendo hijo, vas a volver algún día. Yo me fui de casa, no de la casa de mis padres, sino me solté de la cobertura de mi pastor. Pero volví a casa. Volví arrepentido y le dije: papá, perdóname. Y públicamente delante de la iglesia le dije a todos, llorando, le dije: perdónenme, sé que he fallado y estoy aquí para pedir perdón. Sé lo que es una disciplina, pero también sé lo que es pasar el proceso de la restauración, y también sé lo que es estar parado más de 200 personas mirándote ahí, que tú les digas: perdónenme por todo lo que les hice. Y la misericordia de Dios se extendió ese día, que todo el mundo se paró y vinieron y me abrazaron mi vida y me dijeron: no tenemos nada que perdonarte, te entendemos. Y Dios trajo sanidad a mi corazón. Nivel de discípulo, pasar a nivel de hijo. El discípulo traiciona, pero el hijo, que es verdadero hijo, el padre lo va a estar esperando. El padre va a seguir clamando. El maestro dirá: se fue, formaré otro. No, yo no quiero formar discípulos, yo quiero establecer hijos en esta casa. ¿Estás dispuesto a entrar en ese nivel de que tú puedas ser hijo? Mira, tú podrás irte a donde tú quieras, pero vas a salir bajo la bendición de tu Padre. Tú podrás viajar, tú podrás extenderte, tendrás planes. ¿Sabe lo que hace mi apóstol Javier? Que cuando una familia decide salir del país, mi apóstol dice: ¡hey! Es una muy buena oportunidad. Hace poco se han ido una familia a España. Dijeron: es una muy buena oportunidad para que en España establezcamos una casa apostólica. Y Él los ha bendecido, y este año creo que se van a España a dar la bendición de una nueva iglesia que se ha formado ahí en España. Ese es el nivel que vive mi apóstol. Y yo le he dicho: Padre, yo quiero vivir así. Yo quiero ser así. Porque tengo tu ADN, Padre. Entonces ya entiendo por qué somos así. Somos gente de sueño, gente de retos. Tú no te vas a quedar donde estás, hijo. Tú vas a seguir avanzando, tú vas a tomar posiciones. Porque si tu padre avanza, tú también tienes que avanzar. Si tú te quedas, simplemente estás en el nivel de oveja o estás en el nivel de discípulo. Pero hoy día vamos a establecer este principio. De discípulo a hijo. Y escucha lo que dice la Biblia acá. Y Penina tenía hijos, mas Ana no las tenía. En una casa, en una iglesia, donde no se estableció la paternidad, esa casa es como que viviera un hogar sin padre, vive bajo maldición. Y tal vez me escuche algún religioso y me diga: ¿cómo va a decir que mi iglesia está en maldición? Es que en una iglesia tiene que haber un padre, hijo. Sí o sí. Porque si solamente hay un tutor,
vas a seguir formando buenos discípulos, serán puros conceptos, puras vivencias, pero no van a tener una naturaleza de corazón de hijo. Que cuando venga el primer problema, lo primero que van a hacer es irse. Y tú me vas a decir, pero el hijo también se va. Sí, se irá el discípulo del hijo, pero estoy seguro que el hijo va a volver, el discípulo va a buscar otro padre, va a buscar otro pastor y se va a poner a las órdenes para demostrar lo que aprendió. El hijo no. El hijo se pone bajo la cobertura de papá porque sabe que si tiene padre está seguro. El hijo que sabe que tiene padre va a tener provisión, va a tener identidad y va a tener propósito. ¿Cuántos se alegran por esto? Un hijo tiene esas tres cosas: identidad, tiene propósito y tiene ubicación. Eso es lo que tiene un verdadero hijo. Y eso lo establece un padre a través del ADN cuando se lo transmite. ¿Me está entendiendo hoy? Por eso necesitas un padre. Dile que está a tu lado: necesitamos un padre. Tú que estás ahí en el canal, necesitas de un padre. Si eres de esta ciudad de Trujillo, yo te invito. Ahí va a aparecer en la pantalla de tu computador, aparece la dirección. Si estás en otra nación, búscate un padre. Deja que te alinee, deja que haga de tu vida lo que tiene Dios diseñado para ti. Necesitas un papá para encontrar tu identidad, tu propósito y tu ubicación. Si no, no lo vas a encontrar. Simplemente vas a ser como un metal que vive resonando nada más. Y para metal que resuena, yo creo que ya muchos años hemos vivido así. Yo quiero hijos que lleven la honra de papá Dios y que traigan la honra a la casa del Padre espiritual. De eso se trata el reino de los cielos. Y Ana, dice la Biblia, que no tenía hijos. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, y donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Le voy a resumir la historia, no hay tiempo para explicar esto. Tenía dos hijos Elí, Ofni y Finés, pero había una mujer desesperada que quería tener hijo. ¿Cuántos hombres y mujeres desesperados hay aquí para que se establezca la paternidad acá? ¿Puedes decir un fuerte amén aquí? Tenemos que vivir desesperados. Ya no quiero estar en ese nivel de estéril. Ya no quiero ser ahora, tener un papá. Quiero tener una cobertura. Ana se sentía vacía. No puedes decir que eres padre si en tu casa no están los hijos que se te cuelgan en tu cuello, se sientan en tu pierna y te están diciendo: papá, cuéntame algo del Dios de la gloria. De eso se trata la paternidad. Y Ana añoraba eso. Ana en ese nivel estaba en que la religión comienza a hacernos daño, trae conflictos. Y Ana comienza a decir lo siguiente, versículo 4: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, y aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Un día se va esta mujer al templo y estaba, escucha esto, Ana se va al templo, dobla sus rodillas y en una hora adecuada y empieza a hablar. Y el sacerdote lee los labios de esta mujer y le dice: esta está ebria. La religión ha metido eso en nuestro pensamiento, que todo lo que hacemos, ¿y este qué tiene? Elí tenía en su cabeza pura religión, puros conceptos. Su sacerdocio se había convertido en una rutina. Un padre nunca vive en una rutina. Un padre vive dependiendo del Dios de la gloria para poder alimentar a los hijos. Sino, ¿cómo los alimentamos? Hoy día Juan dijo algo y no hemos conversado de esto. Pero un padre siempre se levanta diciendo: ¿y ahora qué voy a proveer a mis hijos? Eso tengo que empezar con él. Por eso es que yo le he enseñado algo. Aprenda a hacer esto en la mañana. Los que somos padres y los que son hijos, apréndanlo. Por eso es que ya me entiende por qué vivo así. Me levanto a la mañana y le digo a papá Dios: dame ese derecho. Quiero pagar ese derecho a poder ganarme la bendición hoy. Entonces con razón le digo: papá, bendíceme. Entonces cuando yo recibo eso, tengo para darle a mis hijos. Todo lo que he tenido hasta hoy se le da a usted. Y esto es una cadena. Porque tú logras ser un buen hijo, serás un buen pastor, con corazón de padre. Entonces escucha lo que viene. Elí se burla de Ana, pero aquel que está desesperado de pasar de la transición de discípulo a hijo, no te va a importar que se sigan burlando de ti. Entonces lo vas a tomar como cualquier concepto más, pero tú estás decidido a que Dios rompe esa maldición
de ser discípulo nada más, sino que quieres ahora tener el nivel de hijo. Y cuando Dios le concede la dicha, aquí viene, Dios le concede la dicha a Ana de tener hijo, ¿qué es lo que había prometido Ana? Quiero que recuerdes la enseñanza. ¿Qué es lo que había prometido Ana al Señor? Si me das un hijo, ¿dónde es que va a estar? Ay, es que ¿dónde paran los hijos? Mire, ¿dónde paran los discípulos y dónde paran los hijos? Ana, ¿qué es lo que dijo? Si tú me das un hijo, yo te prometo, ¿qué le dijo? Yo te lo voy a llevar a la casa. ¿Dónde paran los hijos, amados? En la casa del Padre. ¿Dónde paran los discípulos? ¿Dónde es que paran los discípulos? Ovni fines, ¿dónde andaban? Esos vivían una vida desordenada. Y tú necesitas comprender en esta mañana que necesitas pasar esa transición de discípulo a hijo. Dios está trayendo una revelación a tu vida en este día. Dios está trayendo una buena palabra para que puedas entender que es tiempo de una vez por todas de vivir como familia, establecer la paternidad en nuestra vida. Tenemos que vivir así. Ovni y Finés traían comentarios que lo movían tal vez a Ana. Ella no tenía que escuchar. Mira, el que es hijo vive bajo la línea ministerial. A ti no te importan los conceptos que digan. Tú ya marcaste una línea para tu vida. Si tú eres hijo, nadie te tiene que mover de eso. Venga lo que venga. Si Ana, que estaba en el templo, un hombre se burló, ¿qué puedes esperar de los que viven en tu casa? Ana, estando en el templo, Elí tenía solo el nivel de tutor. Porque Ana, la Biblia dice que lo trajo a la casa y le dijo a Dios, aquí está lo que te he prometido. A los 8 días ese muchacho fue presentado y se quedó en casa para siempre. Y aparentemente Samuel, que comenzó a crecer, debería ser formado como hijo que era, pero solo Elí hizo el papel de tutor. Porque te recuerdo, función número 1 de un padre. Ustedes que son padres, nosotros que somos papás, los caballeros, función número 1. Proveer. La Biblia dice que cada año Ana subía y le traía una nueva túnica para Samuel. Pregunta, ¿dónde estaba el sacerdote? ¿Dónde estaba Elí? Si Elí era corazón de padre, ¿por qué no le proveía? Porque tenía que esperar que Ana le traiga la nueva túnica para todo el año. Un padre provee. Lo que pasa es que Elí tenía concepto solo de formar líderes. Y un líder va a fracasar. Un hijo se va a caer. Y cuando el buen padre, que tiene el corazón de Dios, un hijo que se cae, el padre de la posición que tiene desciende y toma a su hijo y del suelo los dos se levantan. Ese es un verdadero padre. Yo he dicho en esta casa, si alguien tropieza, no dudaré, no voy a dudar, voy a extender mi mano, voy a descender contigo, lloraré contigo, pero no voy a parar hasta que Dios te restaure y sigas siendo usado para la gloria del Señor. Ese es un buen padre. El sacerdote no hizo eso, esperó que Ana llevara la túnica una vez al año. Le llevaba la túnica. No cumplió la función de padre, solo era un tutor. ¿Qué es que quieres tú, hijo? ¿Qué es que quieres tú? ¿Un tutor? Sí, el tutor te puede dar una buena carrera. El tutor te puede dar conceptos. Pero el tutor no puede reemplazar el corazón de papá. El tutor no puede sentir lo que significa el que engendró un hijo. No puede sentir esa experiencia sobrenatural que solo lo siente un padre. ¿Alguien me está entendiendo aquí en esta mañana? Sé que Dios está retando, sé que Dios está poniendo desafíos en tu vida. Me quedan solo 10 minutos que nos estamos yendo. Tenemos la cena. El resto lo dejamos para la tarde. No se pierdan la enseñanza. Vayan preparando así la cena. Escuche. Hubo una experiencia que pasó el apóstol Pablo.
Solo estoy colocando los ejemplos porque todavía no estoy desarrollando la esencia de lo que te quiero enseñar de la transición, de lo que es discípulo a hijo. Por favor, corre a Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo 37 en adelante. Dice: y Bernabé quería que llevase consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Mire lo que pasó. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Pánfila y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno al otro. Y mire lo que hizo Bernabé. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia. Escuche, yo admiro a Pablo. ¿Cuántos admiran a Pablo aquí? Pablo solo siguió una tradición que había en los hermanos. ¿Cuál era, pastor? Escuche esto, te vas a asombrar por esta revelación. Pablo dijo: yo no voy a ir a este viaje llevándome a Marcos, porque él nos dejó en Pánfila. La tradición enseñó eso. Este cayó, ya no lo lleves. Este va a manchar el ministerio. Este va a hablar. La gente va a hablar de él. Y Bernabé, que tenía el corazón de consolador. Bernabé tenía un corazón de padre. Y dijo lo siguiente: está bien, Pablo, tú no lo quieres llevar, yo lo voy a llevar. Y en Chipre estaba el apóstol Pedro, hombres que estaban estableciendo la palabra en ese lugar. Y Pablo se fue con Silas porque él quiso. No, sino que Pablo y Silas fueron, ¿qué dice la Biblia? Encomendados por ¿quiénes? Por los hermanos. La tradición enseñó esto. Encomendemos a ellos, no lo llevemos al otro. ¿Qué desastre hubiera sido para Marcos si no hubiera habido un hombre con corazón de padre? No estuviera registrado el evangelio de Marcos en la Biblia que tenemos en este día. La Biblia dice que Bernabé tomó a Marcos y lo llevó con él. ¿Qué significa esto, pastor? Uno que tiene corazón de padre, cuando uno esté en desacuerdo, el otro lo mire mal, el papá dará la vida por sus hijos. El papá estará con sus hijos siempre. El papá no va a estar mirando los errores del hijo. El papá estará diciendo: se equivocó, pero yo sigo creyendo en él. El papá va a decir: este hijo mío tal vez cometió algo, pero yo sigo confiando en él. ¿Cuántos queremos vivir así? ¿Qué es que tú piensas de tus hijos? Pablo simplemente se dejó llevar. El gran apóstol Pablo. Somos seres humanos. Pablo dijo simplemente: vamos, Silas, porque los hermanos nos encomendaron a hacer esto. Y aquí viene la noticia. Diga: Dios es bueno. Diga fuerte: Dios es bueno. En el libro de Filemón, versículo 24, porque eso no tiene capítulos. El versículo 24 dice, y menciona Pablo a todos los colaboradores que habían ido. ¿Sabe qué pasó? Más adelante, el mismo apóstol Pablo volvió a llamar a Juan Marcos como un colaborador del ministerio. Yo le doy la gloria a Dios porque papá nunca se equivoca cuando levanta hombres como Pablo. Eso es lo que admiro de Pablo. Tal vez se dejó llevar en ese momento. No, yo no lo llevo porque los hermanos, ¿qué van a decir? Pero más adelante la Biblia dice que Pablo mandó llamar a Marcos. En el libro del versículo 24 menciona una referencia que lo menciona su colaborador. Y para que tú mires esa referencia, ya había pasado mucho tiempo. Y en el libro de Romanos, el capítulo final comienza a mencionar a todos los que colaboraron con Pablo en la forma cómo es que vino el ministerio. Yo te voy a invitar a que tú subrayes eso. Marcos estaba siendo respaldado ahora por el apóstol Pablo. Quiero que notes lo siguiente. La historia menciona que Pablo en un primer momento siguió lo que la costumbre decía: no lo lleves. Pero Bernabé siguió confiando. Bernabé, su corazón de padre lo movió. Y la historia menciona que el evangelio de Marcos fue escrito
por este hombre que sabía lo que era amor y misericordia. ¿Sabes qué vas a provocar, hijo, con tu vida? Mientras otros te hayan despreciado, yo te garantizo lo siguiente: vas a lograr escribir un libro que marcará una enseñanza para alguien y dirás: sí, me despreciaron, pero tuve un padre que me dio una identidad, un propósito, me ubicó y ahora soy lo que soy gracias a papá Dios y a ese hombre que Dios lo puso en mi vida. Y lograrás escribir la historia para tu nueva generación. ¿Estás dispuesto a vivir así? Hay un libro pendiente que estoy escribiendo. No sé en qué tiempo lo publicaré, pero es una historia real que yo le he dicho al Espíritu Santo: cuando quieras, públicalo. Todavía estoy armando eso. Paso horas haciendo eso. Es entre Dios y yo, escribiendo lo que viví. Yo puedo entender a Marcos. Yo no sé cuántos pueden entender a Marcos. Muchas veces te han despreciado porque te equivocaste. Muchas veces te han despreciado porque los hermanos mantienen una línea. Y eso se llama ser como el fariseo. En otras palabras, el fariseo tiene religión metida en su cabeza. Leyes, normas, órdenes. Pero cuando se establece la paternidad, ¿sabes qué estableció papá Dios en su casa? Donde está mi espíritu, dijo él, hay libertad. Ejemplo, cuando papá tenía 2 hijos, el mayor le reclamó al padre. ¿Y qué le dice? Hijo, pero si todo lo que yo tengo es tuyo, ¿por qué no lo disfrutas? Porque el que tiene religión vive. Mira cómo toca Juan. Mira cómo llega tarde el otro. Mira lo que hace este. Y vives a la expectativa de lo que hace la gente y nunca disfrutas de tu naturaleza, que eres hijo. ¿Qué significa eso? Discípulo. Porque el discípulo solo anda mirando. Este se equivocó, entonces yo no lo voy a hacer acá. Y vas a tratar de estar sobresaliendo. Pero el hijo no, hijo amado. El hijo está preocupado por su hermano. El hijo va a estar estableciendo fundamentos que le enseñó su papá. El que es hijo dirá: no importa que sea siervo, que sea jornalero, pero yo me voy a la casa de mi padre. El hijo nunca come comida de cerdo. El hijo come de la mano de su padre. ¿Qué es que tú quieres hacer? ¿Qué es que tú quieres vivir para tu vida los siguientes años que vienen? ¿Cuál es el alimento que quieres recibir? ¿El alimento de un tutor o quieres recibir el alimento de un padre? Hoy tienes que tomar una decisión. Quiero ir cerrando esta mañana, solo he hecho la parte de la introducción. ¿Qué es lo que quieren recibir? ¿El alimento de un tutor o quieres el alimento de un padre? Si quieres el alimento de un padre, hoy tienes que decirle al Señor: Padre, aquí está mi vida. Yo voy a asumir la posición de hijo. Quiero salir de esta etapa de discípulo, ahora quiero ser hijo. Y me pongo en tus manos y bajo las manos del Padre que tú has puesto en mi vida. Si tú haces eso, te garantizo lo siguiente: vas a triunfar. No porque yo te lo diga, sino porque la Biblia muestra esto. Cuando Pablo comenzó a mirar, a Timoteo, lo encontró como un cristiano como tú y como yo. Pero la Biblia dice también que Timoteo tenía un padre que era griego. ¿Cómo un griego podía meterse con un judío si el griego en ese entonces era la esencia del conocimiento? Los griegos solo formaban discípulos. No menciona más la historia, pero no tenemos que ser tan profundos para ver esto. Si un padre está ausente en la casa, ¿cómo crece ese hijo? La abuela no podía establecer la paternidad. La mamá nunca va a establecer la paternidad. Necesita tener el cuadro de un varón en la casa. Yo felicito a las madres que hicieron el rol en su casa, pero quiero romper un concepto de tu cabeza que tienes. No existe madre y padre, o padre y madre. O eres madre o eres padre. No puedes hacer 2 cosas a la vez. Tú, mujer que me estás mirando, Dios no te creó para ser mamá y papá. Lo que sí quiero resaltar y decir la verdad absoluta: Dios te dio ese corazón de madre, pero te dio un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso es que sacaste adelante tu familia.
No porque tú hayas cumplido función de padre, eso no existe. Dios no creó una mujer con un corazón de varón, ¿o sí? Felicitamos a todas las mujeres que hicieron esa función. Pero si tú le tienes que preguntar a esa mujer, ¿qué hubiera pasado en tu hogar si es que papá hubiera estado ahí? ¿Qué hubiera pasado? La cosa hubiera sido distinta. Porque no podemos sacar la imagen de un verdadero padre en una casa. Los hijos van a caminar con seguridad. Por eso es que los hijos crecen, solo han tenido tutores. Y cuando les tocas esto, lloran, se sienten vacíos. Pero Dios está aquí para poder reordenar eso. Y Pablo le dijo a Timoteo, este muchacho me es útil. Pero como estaba la ley, él dijo lo siguiente: si tú vas a venir conmigo, mira cuántos años tienes. Te tengo que hacer lo siguiente: te tengo que circuncidar. Calculamos que ese joven tenía 20 años. Y circuncidar implicaba tocar la intimidad. Y no tienes por qué escandalizarte hoy. Pero un verdadero padre sabe la propia intimidad de sus hijos. Por eso es que un padre tiene que estar con sus hijos siempre. Aún el padre conoce la intimidad de lo que pasan, porque qué mejor un padre te puede entender. Y no estoy hablando nada de morbo. La intimidad que puedes tener, tu padre tiene el derecho de saberlo, porque él te engendró. Tienes que abrir tu corazón. Cuando tú no abres tu corazón, es que tienes un tutor, solo quieres de él su conocimiento. Pero cuando miras al Padre, abres tu corazón, porque lo que le dijo Pablo a Timoteo: tengo que circuncidarte. Tal vez ese joven diría: pero la sociedad, Pablo, pero van a saber que has tocado mi intimidad. ¿Y qué importa si yo creo en ti? ¿Qué importa lo que diga la ley? ¿Qué importa lo que diga el concepto de la gente? Yo te quiero como un hijo. Y si tú vas a ser mi hijo, tengo que conocer tu intimidad. Y empezó, dice la Biblia, lo circuncidó. Y la siguiente frase, si tú lees el versículo 17 de Corintios que hemos leído hoy, el capítulo 4, que eso queda para la tarde, 4:17 menciona: y este es mi hijo amado, Timoteo. Ya no era el discípulo, sino era el hijo amado. ¿Cuántos quieren vivir así en esta casa, como hijos amados de su Padre? Yo quiero que vivas así. Ahora entiendes por qué lloro por ti. Ahora entiendes por qué clamo por ti. Porque me dicen: ¿y por qué no tiene más hijos? ¿Para qué? Si tengo tantos hijos en la casa, que prácticamente los he parido a ellos. Sé de qué lado cojean. Sé por dónde les ataca el enemigo. Sé cuál es su debilidad. Todos los que llegaron a esta casa me he tomado 1 hora, 2 horas y he hablado abiertamente. Y en esta mañana, al terminar esta primera parte, quiero que pases de la etapa de discípulo a hijo. No te puedes quedar en ese nivel, porque si te quedas como discípulo, estás propenso a traicionarme. Si te quedas como discípulo, vas a querer mi posición y te lo regalo si gustas. Pero si algo te digo: un padre sigue extendiéndose, un padre sigue levantando, un padre se goza cuando otras personas están aquí en este lugar. Cuando tú ya pises aquí, Dios me había entregado otros lugares para seguir pastoreando, y yo seguiré siendo tu padre, y juntos le vamos a dar la gloria al Señor. De eso se trata el ministerio. Pero si solo formamos discípulos, el discípulo va a querer tu pastorado y te van a quitar, como en el tiempo de los monarcas, te van a derrocar el puesto y él va a estar tomando tu lugar, y ese discípulo va a criticar lo que hizo ese pastor. Pero cuando un hijo sube al altar ya como pastor, con corazón de padre, dirá: le agradezco a Dios y le agradezco a este hombre que fue mi padre, que ahora yo te puedo enseñar lo que significa la paternidad. Es muy distinto. ¿Cuántos queremos vivir así? Póngase de pie, por favor. Vamos a entrar a la siguiente etapa y quiero orar contigo, porque estamos llegando a esta parte final. Padre, gracias te doy. Levanta tus manos y habla con Dios en este momento. Padre, te doy gracias.
De verdad, hoy has hablado a nuestro corazón. Esta es la introducción, Señor, de lo que estamos estableciendo, la transición entre lo que es discípulo y llegar al nivel de hijo. Y en esta mañana, Señor, queremos establecer este fundamento. Señor amado, romper todo cordón umbilical que venimos y en esta mañana podamos hacer algo extraordinario. Que todos sean hijos, no solo discípulos. Ya buen tiempo tal vez algunos han vivido como discípulos. No, Señor. El nivel de hijo. Eso es lo que tú querías en el Edén. Tú nunca quisiste formar discípulos. Tú no inventaste eso. Sino que vino la maldad, Señor, y empezó a hacer esas diferencias. Cuando tú formaste al hombre, lo formaste para que viva como familia. Corazón de padre. Eso es lo que tú quisiste siempre, Señor. Esa fue tu voluntad perfecta. Vivir como familia. Nunca hacer diferencias bajo conceptos. Eso es lo que quisiste, Señor. Y a lo largo de la Biblia, dice Hebreo, Señor, que tú has venido hablándonos de una u otra manera. Y cada vez que has hablado, Señor, has hablado como Dios, pero querías que te conozcamos como Padre. Pero bendito seas tú, Señor, que en el tiempo de la gracia que estamos viviendo ahora, tu paternidad se está estableciendo. Y en esta casa estamos viviendo como familia. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, cancelamos toda cosa que ha provocado división. Cancelamos toda cordón umbilical, Señor, que venimos todavía arrastrando. Y hoy nos alineamos a la visión, al proyecto, al propósito tuyo que has puesto en esta casa, para establecernos que de aquí a los siguientes 5 o 10 años, Señor, tenemos que haber engendrado nuevos hijos y que todos seremos de una misma familia. Viviremos así, como Padre espiritual, como Padre ministerial, Señor. Decreto en esta casa que esté establecida tu paternidad, Señor, en el corazón de mis hijos, en el corazón de Juan, en el corazón de Carmen, en el corazón de Rocío, en el corazón, Señor, de Rita, en el corazón de Paula, Lucila, Miguel, en el corazón de Talía, en el corazón de cada oyente, de cada hijo que tengo en esta casa, Señor. Se establece la paternidad tuya, Padre. Son mis hijos. Son hijos que tú me has entregado, que oraré, clamaré por ellos. Pero fundamentalmente haré las 3 cosas que has puesto en mi vida. Darles identidad, darles el propósito y sobre todo ubicarlos, Señor. Vienen tiempos gloriosos para esta casa. Yo te doy la gloria por lo que has establecido hoy. Háblanos a la tarde, Señor, en lo que viene. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Le sueltas una ofrenda de aplausos a Papá Dios? Yo te bendigo, tú que estás a través del canal. Estamos terminando esta primera parte y que queremos que tú te conectes a la tarde para que podamos juntos poder escuchar lo que sigue. Pero Dios está haciendo algo nuevo contigo. Está estableciendo la paternidad y estamos viviendo el nivel, ya no de discípulo, sino de discípulo a hijo. Te esperamos, que Dios te bendiga. Muy buenos días.